Vamos a hablar de la preparación del corazón y las etapas del espíritu. Estos minutos que nos quedan. Marcos 4, verso 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Lean ustedes conmigo. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. Todos juntos, pero otra parte cayó en buena tierra, dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Hay un texto en San Juan, en el capítulo 6, el verso 63, que dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Bueno, oremos al Señor para que nos ayude en este momento. Padre nuestro, gracias te damos. Tu bendición y tu gracia, tu ayuda, Señor. Que tu palabra en esta noche también podamos absorberla, Señor, llevarla al corazón, que es lo que necesitamos. Obra en nosotros, obra en cada uno de los que estamos aquí reunidos, los que están viendo la transmisión también en sus casas, en sus lugares, puedan también comprender tu plan, tu propósito esta noche por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Siéntense, tengan la bondad, hermanos. La preparación y las etapas del espíritu. Estaba investigando o haciendo una búsqueda un poco, digámoslo así, es exhaustiva de lo que significa el corazón humano. Y nos damos cuenta que este es el todo del hombre. El corazón es el asiento, la base, el centro, el núcleo de lo que nosotros somos. Porque es desde allí, desde donde emerge la voluntad humana, las intenciones, los pensamientos, las acciones y aún las mismas palabras. El Señor dice que todo procede prácticamente del corazón. Lo que contamina al hombre viene del corazón, porque de allí vienen todo lo que es los malos pensamientos y muchas cosas más. Entonces nuestro corazón, que es el núcleo, el centro de quienes somos, es esencialmente lo que cada uno de nosotros somos. Eso somos nosotros. El corazón en la Biblia, entonces, en este aspecto se refiere a esto, el centro del hombre. Este cuerpo es simplemente una cubierta de lo que es el corazón, lo que somos. De allí que todos nacimos con corazones puros y limpios. Todos nacimos con un corazón limpio. Pero en la medida del tiempo, cuando llegamos a la etapa del conocimiento del bien y del mal, a partir del momento en que empezamos a pecar, nuestro corazón se convirtió, se volvió impuro. Amén. Cuando decidimos seguir al Señor para comenzar a hacer la voluntad de Dios, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, Dios entonces inició un proceso de limpieza y de purificación en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso el salmista David dice, cuando David en el Salmo 51 escribe esas palabras, ese poema, ese cántico de penitencia, él expresa
y le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Habla de lo que es él, de lo que ha hecho, de la falla, del error que ha cometido. Ahorita la hermana leía un salmo, el Salmo 24, y nosotros creemos que ese salmo es para nosotros. Pero este es un salmo profético, que habla solamente de un ser que lo puede cumplir. En el verso 3 dice, y escribe, con signo de interrogación el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ningún ser humano puede cumplir esto. Ningún ser humano tiene los requisitos, por más limpio que parezca, de cumplir esto. Este es un salmo mesiánico. El único que pudo cumplir esto se llama Jesucristo. Nunca elevó su alma a cosas vanas. Nunca juró con engaño. Siempre fue limpio de manos y puro de corazón. Pero nosotros nos ensuciamos el corazón. De ahí que necesitamos que Dios nos limpie, que Dios nos prepare. Y una de las cosas que los muchachos, los jóvenes y hermanos que van a estar en el programa este fin de semana, el campamento, debemos y deben tener en cuenta es este aspecto: la buena preparación del corazón. Nuestro corazón no se vuelve impuro cuando simplemente somos tentados. Se vuelve impuro cuando permitimos que la tentación del mal se convierta en nuestra caída. Eso es lo que hace que nuestro corazón se ensucie y muchas veces hasta se endurezca. A veces caemos en el pecado, pero una caída en sí no significa que nuestro corazón sea inmundo. Permítame. Es la reacción a la caída, la prueba de lo que hay en nuestro corazón. Escúcheme. Si usted cae y se aflige, se lamenta y se arrepiente, porque el hombre y la mujer convertida a Dios, que le fallamos al Señor, no dicen amén, pero todos fallamos. Se produce en nuestro corazón, en nuestra vida, un sentido de culpa y de dolor y de aflicción. Y eso nos debe mover al arrepentimiento genuino, al arrepentimiento prontamente. Volvernos a Dios. Entonces tendremos un corazón puro que está abierto para que el Señor siga operando en él. Pues solo Jesús tiene la facultad para perdonarnos aún de inmediato. ¿Cuántos lo creemos así? Pero si dejamos pasar el tiempo y no nos importa y no hay arrepentimiento, entonces estamos endureciendo el corazón y muy posiblemente ese corazón se volverá impuro y estará cerrado para Dios obrar. Por eso es que el salmista decía que cuando él ocultó, guardó su pecado, entonces no prosperó, que era como sus huesos se pegaban a su piel. Pero el día que pudo salir delante del Señor y expresar con libertad, entonces ahí fue cuando sintió la libertad, sintió la paz, sintió de nuevo que Dios le había perdonado y que le había limpiado el corazón. Vamos a mirar en Proverbios un momentico que dice la palabra en el capítulo 4. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Mateo capítulo 12, el verso 34 y 35, también dice lo siguiente. Mateo 12:34, sí. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el verso 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón
saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Lo que está en nuestro corazón entonces se convierte realmente en lo que somos, nuestra vida. Por eso es que el Señor nos insiste aquí en la preparación del corazón, que tengamos nuestro corazón preparado. En la parábola del sembrador que leímos al principio, el Señor Jesucristo utiliza la palabra como una buena y gran semilla. La parábola del sembrador está hablando de una semilla que se va a sembrar en 4 tipos diferentes de terrenos. Aquí lo habla el Señor. La palabra entonces viene a ser ¿qué? La semilla, o como dijera el apóstol Pedro también, la simiente. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente ¿qué? Corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es la semilla, la palabra es la simiente. Y esta simiente o semilla que es la palabra también es el mismo espíritu, escúcheme, es el mismo espíritu entrando a lo más íntimo del corazón o de la vida humana. La palabra es el espíritu, Cristo lo dijo en San Juan 6:63, lo leímos ahorita al principio. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces cuando usted, esta semana pasada estábamos escuchando, cuando usted y yo oímos la palabra con atención, cuando usted y yo creemos la palabra, recibimos la palabra, estamos recibiendo esa vida de Dios, esa vida de Cristo, ese espíritu en el sentido de que el Señor puede operar adentro de nuestra vida. Por eso la importancia de que nuestro corazón esté preparado no solamente para recibir la palabra, sino también para hacer lo que nos manda la palabra que hagamos. Alabanzas al Señor. Entonces en la parábola del sembrador está esto. Se hace una representación muy clara de la condición del terreno de los corazones humanos. Y en la parábola del sembrador aquí se presentan 4 tipos de corazones. Usted lo leyó ahorita, conoce muy bien. El primer tipo de terreno o de corazón es un corazón duro. Corazón duro. El segundo, un corazón superficial. El tercero es un corazón lleno de las cosas de este mundo. Y el cuarto al que se refiere el Señor de aquí, cuando habla del terreno o la buena tierra, habla de un corazón fértil o de un corazón fructífero. Y es a donde nosotros debemos apuntarle en esta noche. Pero el sembrador, que es Dios, necesita hacer a través de la preparación un trabajo en el corazón. Y es lo que Dios ha venido haciendo durante años, los que llevamos un tiempo en el camino, los que están comenzando, bueno, en fin, desde el día que usted comenzó a oír la palabra, el Señor empezó a hacer a través de esa preparación una labor, una obra, un trabajo. Lo primero que comienza a hacer es limpiar la tierra, limpiar el corazón. Segundo, también empieza a quebrar la tierra, porque a veces ese corazón que se endurece, ese corazón que está como una peña, como una roca, necesita ser resquebrajado. Y en tercer lugar también, hablando pues del terreno, hablando de lo que utilizan los sembradores, los agricultores, los que cultivan, ellos también le meten al terreno fertilizantes. Entonces también de alguna manera el corazón necesita Dios fertilizarlo, pero también finalmente abonar la tierra. Hay una preparación del corazón. Primero se limpia la tierra, luego se resquebraja o se quiebra la tierra para fertilizarla y luego finalmente abonarla para que la semilla pueda empezar a germinar. No solamente ser sembrada, sino también que empiece a germinar, empiece a crecer, empiece a producir, finalmente darle el fruto que Dios quiere que se dé en el aspecto espiritual. Por lo tanto, necesitamos en esta noche un corazón receptivo,
un corazón dispuesto, un corazón tratado por Dios, un corazón donde Dios pueda seguir obrando. Hay quienes, aunque Dios ha convertido sus corazones en buena tierra, o nos ha convertido a nosotros en buena tierra por su gracia, nos hemos conformado tan solo con producir una cantidad limitada. Nos hemos conformado, como dice aquí el texto que leímos al principio en San Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 8. Vamos a mirarlo de nuevo rápidamente, San Marcos 4. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo ¿a cuánto? A 30, a 60 y a 100 por uno. Nosotros nos hemos conformado algunos con producir para Dios, para la iglesia, solo hasta el 30. Pero yo diría que este debe de ser solo el comienzo en la vida cristiana. Ese debe ser el comienzo de la experiencia inicial de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén, ¿sí me voy a entender? Porque siempre va a haber algo más en Dios. Siempre va a haber algo más. Es imposible que lo que yo tengo hasta este momento sea todo. ¿No creen ustedes? Si nos revisáramos y nos autoevaluáramos, pensaríamos que nos hace falta todavía mucho. Amén. Debemos pensar que si nuestro Dios es un ser ilimitado, y que no da su palabra ni su espíritu sobre medida, ¿por qué nosotros a veces o muchas veces vivimos tan limitados y tan escasos de Él? Deberíamos preguntarnos en esta noche qué es lo que está pasando, porque no alcanzamos esa medida, ese nivel superior que Dios quiere que en este momento posiblemente debamos tener. Hay quienes se han metido un poco más en Dios y han llegado, su corazón ha empezado a producir hasta un 60. Han subido a otra etapa de sus vidas cristianas. Han venido creciendo y dando un mayor fruto. Pero hasta allí se ha convertido esto en un tope para ellos. Pero nosotros aquí necesitamos avanzar más. Necesitamos alcanzar más. Necesitamos crecer más. Necesitamos, en esta noche yo necesito a alguien aquí conmigo que diga: necesito un corazón que suba a una etapa del Espíritu del 100 por uno. ¿Cuántos necesitamos llegar a una etapa mucho mayor? Muchos aquí recibimos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han recibido ya el bautismo del Espíritu? Con la señal inicial de hablar en otras lenguas, ¿cierto? Pero debemos quedarnos, o mejor, perdón, no debemos quedarnos allí. La Biblia dice, y comenzaron a hablar, dígalo usted, ¿comenzaron a hablar en qué? En otras o en nuevas lenguas. Y comenzaron, oiga, no dice que terminaron, dice que comenzaron. Dice que comenzaron dando a entender que este es un movimiento continuo de Dios en nosotros. La obra de Dios no se detiene. Nosotros a veces somos los que no dejamos que el Espíritu siga obrando. Pero Dios quiere seguir trabajando en nosotros. Es decir que en nuestro corazón o en nuestra vida muy posiblemente hemos entrado en una etapa del fruto del 30, permítame decirlo así. Y el apóstol Pablo aclara y dice que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, su espíritu se edifica, pero su entendimiento queda nulo, queda en cero. En 1 Corintios el capítulo 14, el verso 4, el apóstol Pablo aclara esto. Miremoslo un momentico. 14, 1 Corintios capítulo 14, verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Dejémoslo hasta allí. Y en el verso 14 dice:
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es importante, ¿para cuántos es importante hablar en otras lenguas? No podemos desconocer que es importante. Pero no nos podemos quedar con el 30. No nos podemos quedar en la etapa inicial. No nos podemos quedar en los rudimentos antiguos. No nos podemos, debemos avanzar, dice la Escritura. Y por eso el hablar en lenguas inicialmente llega a ser la primera etapa del Espíritu en nuestra vida, o parte de la primera etapa. Es llegar a ese 30, porque necesitamos hablar en lenguas. Pero ahora, luego de las lenguas, Pablo dice que se necesita la interpretación de las lenguas. Primera a los Corintios 14, versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración, ¿qué dice? Poder interpretarla. Entonces, para poder escalar, para seguir subiendo, para seguir alcanzando una etapa mayor y empezar a producir un mejor fruto, porque si hay interpretación de lenguas de las que usted está hablando, nuestro entendimiento va a recibir el mensaje de Dios. Yo no he visto aquí, por lo menos en otras partes, que alguien hable en lenguas y quien se las interprete. No lo he visto. Eso como que ya se salió del orden o no está, ya eso como que se acabó, dicen algunos. Ya eso no existe, pero la Biblia sigue siendo clara, porque Dios no cambia, somos nosotros los que hemos cambiado. Entonces pensamos que el hablar en lenguas es el todo, y entonces pensamos que ahí está el todo. Pero aquí Pablo empieza a enseñar y a decir que se necesita, porque muchas veces yo escuchaba a un predicador que cuando alguien empezaba a hablar en lenguas en la congregación y él estaba predicando, entonces él como que callaba un momento, y si había alguien quien le interpretara, porque Dios posiblemente, permítame, podía estar dando un mensaje. Yo no sé si usted lo crea, pero eso ha sucedido. Y claro, tenemos la palabra profética más segura y predicamos la palabra, claro que sí, pero a veces Dios utiliza a alguien para que interprete un mensaje que Él está dando en medio de la congregación. Eso sucedía aquí en la iglesia de Corinto. Entonces nosotros necesitamos avanzar. Nuestro entendimiento necesita recibir un mensaje claro de Dios. Cuando alguien interpreta las lenguas en la iglesia, no solo se edifica a sí mismo, sino que ahora edifica la iglesia. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí o no? Pablo pudiera decirnos en esta noche: no te quedes solo con el 60 del fruto. No te quedes en ese nivel o esa etapa del espíritu. Avanza, sigue avanzando. Porque existe en Dios, según lo que yo leo aquí, aunque la aplicación que le estoy dando, usted puede decir, no, eso no se refiere. Esto se está refiriendo a que en Dios, hermanos, hay abundancia. En Dios no hay medida. En Dios, hermano, Dios hace que su espíritu y su palabra rebose en nuestros corazones. En Dios no hay un límite. Nosotros somos los que nos limitamos. Nosotros somos los que le ponemos el límite. Amén. Entonces Pablo pudiera decir todo esto. Y dice Pablo que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. ¿Sí lo ha leído ahí mismo en el capítulo 14? Lea la segunda parte del versículo 4. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Y el verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Debemos, hermanos, anhelar en Dios a través de la preparación del corazón, que Él está obrando en nosotros una vida en el Espíritu con un mayor nivel, una vida plena al 100%. ¿Será que se puede o no? ¿Será que se va a poder o no? Porque cuando alguien profetiza, dice la Biblia que aún los indoctos y los incrédulos van a decir, verdaderamente Dios está entre ellos. Eso es lo que dice la palabra. Y necesitamos no solo edificarnos a nosotros mismos, porque bueno, cuando usted habla en lenguas, usted va al campamento y va a hablar en lenguas posiblemente,
Pero qué tan bueno sería también que haya otros dones que Dios derrame muchos, y que haya interpretación, y que haya profecía, y que haya diversos dones, ministerios. Dios lo puede hacer con la iglesia en Villalía, porque para Él no es difícil, para Él todo es sencillo. Alabanzas al Señor. Necesitamos edificarnos a nosotros mismos, necesitamos edificar la iglesia, pero también necesitamos edificar a aquellos que todavía no conocen a Dios. Amén. En la etapa del Espíritu al 30, porque estoy mirando aquí en las etapas del Espíritu, permítanme. Es como en la antigüedad, en el tabernáculo de Israel. Ustedes lo han escuchado, lo han estudiado, lo han leído en la Escritura. El tabernáculo que Dios mandó a preparar para el pueblo de Israel acercarse ante Dios tenía 3 etapas o secciones generales e importantes. La primera etapa era el atrio exterior, y nosotros necesitamos pasar de ese atrio, porque ese es el 30 de la etapa del primer nivel en la vida cristiana que Dios produce por su Espíritu y su palabra, y nos hace quedar allí, en el atrio exterior. Es como tener tan solo una experiencia. Cuando nosotros hablamos en lengua, está bien, hay que pasar por esa etapa. ¿Cuántos creemos que la iglesia necesita ser bautizada con el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas? Pero esa es la primera etapa. Esa es la etapa del atrio, donde muchos llegan, donde muchos se quedan. Y muchos se han quedado solo con esa experiencia de atrio. Allí en el atrio, los israelitas, los que estaban allí, eran los penitentes, era la multitud. Ahí se quedaban permítame, yo digo esto, ahí se quedaban los del montón, y escuchaban el bramido de las ovejas, y el lloriqueo de los animales que iban a ser sacrificados, y la sangre que se derramaba en el atrio exterior. Esa era la etapa inicial del atrio. Y es allí donde se escuchan las quejas, y se escucha el murmullo, y se oye la crítica de los demás, donde somos alumbrados, o eran alumbrados en ese tiempo y en ese lugar, por la luz del sol. Y todo allí era más trabajoso porque no había dónde escamparse de la luz solar. Entonces era más complejo. Y aunque estaban en el tabernáculo, en una parte del tabernáculo había que pasar a una segunda sección. Había que introducirse. Aparte del atrio existía un lugar adentro. Pero ya no era cualquier personaje, ya no era cualquier individuo del pueblo que podía entrar al lugar santo. Ya eran los sacerdotes debidamente seleccionados por Dios que podían introducirse en un poco más adentro. Alabanzas al Señor. Es allí donde yo pensaría que el creyente debería penetrar y adentrarse un poco más en Dios, porque en Dios siempre va a haber más, en Dios siempre va a haber una mayor dimensión de su presencia, de su palabra, de su espíritu, y necesitamos tener ese contacto directo con Dios. Alabanzas a Jesús. Hay alguien que nos dice por la palabra que hay algo más que el atrio. Y si logramos avanzar más adentro, al lugar santo, aquí dice la Escritura, hablando del tabernáculo. Pero sucede que en el lugar santo entran solo ¿quiénes? Los sacerdotes. Amén. Y vas notando que en la medida que tú te vas metiendo más en Dios, te vas quedando más solo. Te vas alejando de la multitud, de la muchedumbre, del montón. Y tú necesitas hacerlo así, porque Dios quiere que lo hagamos así. Que finalmente tú quedes solo con Dios. Amén. Alabanzas al Señor, porque no todos quieren una verdadera comunión con Dios. Permítame, una verdadera vida en el Espíritu. En el lugar santo ya no alumbra la luz del sol, ya alumbra la luz del candelabro. Mire usted, que ya no es solo una experiencia, sino una posición en cierta ubicación en Dios.
Y es esa posición en la iglesia que nos lleva a un estado de permanencia en la vida cristiana y en la vida del Espíritu. Y comenzamos a ser movidos por el Espíritu Santo. Amén. Pero hay algo más grande aún. Escúcheme. Gloria al Señor. En el tabernáculo existía una tercera etapa. Amén. O una tercera sección. La primera etapa era ¿cuál? El atrio exterior. La segunda etapa o sección era el lugar santo. Pero había una tercera sección que era dividida por una cortina o un velo. Y allí en esa tercera sección, detrás de ese velo, estaba lo mejor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Algunos creían que para entrar al lugar santísimo, las cortinas se abrían fácilmente. El velo se podía abrir fácil, pero el velo, que era de una sola pieza, era grueso y muy pesado. Y allí ya no entraba un simple sacerdote. Ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote. O sea que en la medida que tú te vas entrando en la vida del Espíritu, tú te vas metiendo en la palabra, tú te vas metiendo más con Dios, Dios te va introduciendo más y más, Dios te va llenando más, Dios te va a dar mucho más y va a seleccionar hombres y mujeres, porque permítame, aunque es para todos, no todos quieren. Gloria al nombre de Jesús. Antiguamente solamente el sumo sacerdote en Israel podía entrar al lugar santísimo una vez al año, una sola vez. Pero ahora el Señor, después de que muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo del templo se rasga de arriba para abajo y se abre un camino nuevo y vivo por donde todos los que querramos entrar, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero mire lo que tenía que hacer el sumo sacerdote para poder entrar. Tenía que hacerlo arrastrándose, hincado sobre sus rodillas. Y eso es lo que muchos tal vez hoy en día no queremos hacer. Yo no estoy diciendo que usted haga lo que el sumo sacerdote vaya, porque mucha gente afuera van a templos, se idolatran cosas y se pelan las rodillas desde afuera hacia adentro y se raspan y caminan y cómo se mueven de rodillas por encima de piedras, se laceran las rodillas, sangran. No es eso lo que Dios quiere. Antiguamente el sacerdote tenía que hincarse y de rodillas levantar el velo. Amén, no podía entrar de pie, parado. Tenía que arrodillarse, humillarse. Pero eso es lo que a veces nosotros menos hacemos. Hoy en día la gente no quiere humillarse. Hoy en día la gente no quiere quebrantar su corazón. Hoy en día la gente no quiere doblegar su orgullo, su carne. Hoy en día la gente no quiere renunciar al pecado. Hoy en día no queremos, hermanos, y eso es lo que Dios quiere que hagamos, porque si queremos, hermanos, estar al 100%, necesitamos humillarnos, necesitamos reconocer nuestra condición, necesitamos renunciar, porque hay cosas que no nos convienen y que no edifican, pero no las queremos dejar. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Hay cosas que nos hacen daño y no queremos bajarnos. Y no queremos reconocer y renunciar a eso para poder recibir de Dios lo que Él tiene preparado. Su plenitud, su grandeza. Amén. El sumo sacerdote no podía entrar de pie. Amén. Porque allí ya no se iba a confrontar a la luz del sol. Ya no se iba a encontrar con la luz del candelabro, sino que ahora se iba a encontrar con la luz de la gloria de Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Usted no va a entrar y Dios no le va, en la medida que usted y yo lo hagamos como Dios manda,
Él nos va a manifestar su gloria, pero si no, no lo va a hacer. Estamos en unos, ojalá, momentos de preparación. Amén. Y Dios nos demanda en esta noche, por su palabra, que nos limpiemos, que nos quebremos. Sí. Que quebremos lo que hay en nuestro corazón si no es de Dios. Que podamos fertilizar el corazón y abonarlo, porque el sembrador tiene que hacer esto en nuestro corazón para que nuestra vida avance en las diferentes etapas, porque en la vida cristiana está llena de eso. Y Dios quiere que vivamos de esa manera. Escúcheme, hermano, lo que le pasó al rey David, un momentico rápidamente. El rey David recibió 3 diferentes tipos de unción. No sé si usted lo ha analizado. Lo vivió en 3 diferentes etapas. Primera de Samuel 16, 12 y 13. Por primera vez David es ungido. Es ungido por el sacerdote, por el profeta Samuel. Primera de Samuel 16. La primera unción lo bendijo a él y hubo reconocimiento allí en su casa. Amén. Primera de Samuel 16, 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahí fue donde recibió su primera unción. Y con esa porción, amén, del Espíritu de Dios sobre su vida, David pudo derribar a Goliat y pudo matar a Goliat. Y aunque Goliat era grande, era gigante, eso solamente era una parte de lo que Dios le había dado. Era un 30% de lo que Dios había abonado en el terreno de su corazón. Algunos nos hemos quedado allí contentos, ¿cierto? Solo con derribar a Goliat. ¿Quién es Goliat para nosotros? Bueno, ya no fumo, ya no bebo, ya no bailo, ya no soy amigo del mundo. Ese es un Goliat que hemos derribado y lo hemos tal vez matado a algunos, pero detrás de nosotros hay un ejército de enemigos que hay que enfrentar. Y algunos nos hemos quedado con eso. No, ya no participo de esto, ya no participo de aquello, pero hay que adentrarnos un poco más. Ya no digo malas palabras, ya no, bueno, pero hay que adentrarnos un poco más, porque todavía hay muchas más cosas que vencer. ¿Cuántos creemos que así es? Y necesitamos entrar a una etapa diferente, una etapa nueva con Dios. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 7. En la segunda unción que David recibe, o es ungido como rey, ya va a ser ungido. Ya no de una familia o para una familia, sino que ahora va a ser ungido para ser rey sobre una tribu, la tribu de Judá. Capítulo 2, versículo 7. Segunda de Samuel, ¿cierto? Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. En esa segunda etapa que David vive y con esa unción que Dios le da, entonces él comienza a acabar con todos los filisteos, sus enemigos más acérrimos. David recibe de nuevo ese respaldo de Dios y él acaba con esa segunda unción, permítame decirlo así,
a todos sus más acérrimos enemigos, los filisteos. Pero no se quedó allí, siguió una segunda, una tercera sección. Después recibió una tercera unción. Y en la misma segunda carta o segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, el versículo 3 y 4, David recibe una tercera unción. Dice aquí el verso 4: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. Pero dice el verso anterior, el verso 3: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Judá en ese tiempo no era el mismo Israel, eran distintos. Ya no es David rey sobre una tribu, ahora David es rey sobre toda una nación. Dios lo ungió como rey sobre Israel. Y cuando fue ungido de esta manera, entonces recibió de parte de Dios ese respaldo y acabó con el resto de sus enemigos y hubo paz sobre Israel. Necesitamos, hermanos, desarrollar en nuestras vidas y en Dios un nuevo nivel, una nueva etapa, no solamente experiencia, sino que poder continuar la vida cristiana como Dios quiere que lo hagamos y que vivamos de esa manera. Dios está preparando nuestros corazones con la palabra y con el Espíritu, no solo para derribar Goliats, no solamente para acabar con filisteos, pero también para destruir y para enfrentar y derrotar a todos los enemigos de nuestra alma. ¿Cuántos aquí anhelamos la plenitud del Espíritu? ¿Cuántos aquí anhelamos la llenura del Espíritu? Pablo dijo: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora hay que conocerlo de otra manera. Hermano, mire, los demonios, decían los discípulos cuando regresaron donde el Señor, los demonios se nos sujetan, sanamos enfermedades, los muertos resucitan. Pero todavía no hemos visto lo que es ser llenos de la plenitud de Dios. Por eso cuando Jesús resucita, su lenguaje cambia. Cuando Jesús se levanta entre los muertos, cosas que no había dicho antes de la resurrección, ahora las dice después de la resurrección. Antes de Cristo haber partido, mejor haber ido a la cruz y haber muerto, nunca había dicho palabras como estas. Después de que resucita, el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Antes de la resurrección no podía decir esto, pero después de la resurrección tuvo esa facultad y esa autoridad para poderlo decir. No solo decirlo, sino también porque estaba en esa posición. Alabanzas a Jesús, alabanzas al Señor. No temas, dice el Señor, porque yo soy el que estuve muerto, pero he aquí, o ahora, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y del infierno. Jesús en los días de su carne, hermano, reprendió y echó fuera demonios. Pero ahora cualquier creyente que le seguimos a Él en el nombre de Jesús, Dios nos ha convertido, y permítame decirlo así, en espantafantasmas. Bajo el poder del nombre de Jesucristo, los demonios se tienen que sujetar en su nombre, en el nombre de Jesús. Todavía, hermano, mire, estaba Satanás, o está Satanás, están los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas. Y durante su ministerio terrenal, el ministerio de Cristo, el Señor, como hombre y por el Espíritu, acabó con soldados rasos. Y el que murió con las manos vacías, resucitó con las manos llenas. Porque cuando Cristo murió, le horadaron las manos y no tenía nada. Pero cuando Él resucita, dice: tengo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. Tengo el poder sobre el infierno, tengo el poder sobre la muerte. Y prepárate, Satanás, y todo principado, señorío y dominio, porque ya ustedes están juzgados y están derrotados. Jesús tiene todo poder y tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y Él quiere vestir a sus hijos con este poder. Hermano, Jesús ya no está en los días de su carne. Está en medio de nosotros en el poder de su Espíritu.
¿Cuántos lo creemos así? Jesús no se quedó en la tumba, Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Y cuántos queremos en esta noche aquí seguir preparando nuestra vida para que Él nos dé de su poder y de su plenitud? ¿Cuántos queremos seguir avanzando y creciendo? ¿Cuántos? Pero necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos su poder. Algunos hemos hecho de las experiencias y del conocimiento de la palabra una nueva modalidad religiosa. Algunos nos hemos quedado estancados posiblemente allí, solo de recuerdos, de experiencias del pasado, solo de momentos o de vivencias. Y Dios, más que las experiencias y más que las vivencias, Dios quiere en nosotros una vida en el Espíritu, una vida, un corazón preparado. Que Dios nos incomode en estos últimos días que estamos viviendo. Que Dios nos inquiete el corazón. Que Dios nos prepare el corazón. Que el terreno de nuestro corazón sea un terreno dócil, manejable, tratable. Que tu corazón y el mío, porque a veces se endurece, a veces se insensibiliza, a veces por muchas otras situaciones, entonces no queremos dejar obrar y resistimos en la obra del Espíritu Santo. Pero la plenitud de Dios siempre va a estar a nuestra disposición. Amén. Siempre hemos de tener en nuestros corazones una preparación y una disposición. Yo quiero llegar a un nivel y una etapa diferente. No sé si usted también. ¿Cuántos aquí necesitan vivir y estar mejor en un lugar más avanzado, de una mayor madurez cristiana, de un mayor crecimiento, para que nuestras fuerzas, ¿cuántos aquí necesitamos que nuestras fuerzas sean restauradas? Que nuestro espíritu siga siendo transformado por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que nuestra visión o una nueva visión nos acoja, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver diferente a lo que estamos viendo ahora, para que nuestros corazones sean introducidos a la misma presencia de Dios y llenos de la palabra de Dios. Pablo decía que el corazón del cristiano en él debe morar en abundancia la palabra de Dios. ¿Cuánto queremos seguir preparando el corazón? Pongámonos en pie, tengan la bondad. Vuélvase a humillar ante Dios. Volvámonos a humillar, volvámonos a quebrantar. Volvamos a romper nuestro corazón en la presencia del Señor. Prepare su corazón, preparemos nuestro corazón, que Dios quiere obrar en él. Dios quiere darnos o llevarnos a un crecimiento, a un mayor mover de su espíritu en nuestra vida, de su presencia. ¿Alguien se quiere acercar a Dios aquí para preparar el corazón un poco más? ¿Alguien quisiera pasar aquí adelante y humillarse por un momento y no quedarse con todos en el atrio, sino avanzar hacia adentro? ¿Y por qué no poder cantarle al Señor? ¿Por qué no le cantamos: Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, pero sobre todo introdúcenos en el lugar santísimo, donde ya no me veo yo, no veo la multitud, no veo los demás sacerdotes, sino que ahora veo la gloria de Dios? Que este fin de semana los jóvenes, los niños, los adolescentes, los hermanos y las hermanas, los amigos y amigas puedan ser introducidos por la misma palabra de Dios a su eterna y gloriosa presencia,
y que podamos ver ya no tanto la luz del sol ni la luz del candelabro, sino que ahora podamos ver la luz de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo, que podamos vivir no solamente una experiencia transformadora, sino que podamos entrar en la plenitud del Espíritu. Señor, oremos y después cantamos. Padre del cielo, nos humillamos ante ti, nos postramos ante tu altar, ante tu presencia. Este es un momento especial donde podemos, Señor, alejarnos un poco del bramido, del murmullo, de lo que dicen otros. Yo quiero adentrarme un poco más. Yo quiero estar un poco más a solas contigo. Yo quiero vivir, mi Dios, un momento para hablar, un momento del espacio, del tiempo que tú me has dado para decir lo que siento, adorarte y exaltarte y preparar mi corazón. Señor, permíteme renunciar a aquello, permíteme limpiar, Señor, delante de ti y descubrir el corazón. Dios mío, prepara a los jóvenes, prepara a los muchachos, prepara a las damas, prepara a los varones, los caballeros, todos los que estamos en este buen sentir de buscarte, Señor, en el nombre de Jesús.